Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video tutorial. En este video tutorial número 9 vamos a ver estos temas que implican el desarrollo de un componente. Para este caso vamos a ver lo que viene siendo la migración, vamos a ver el modelo, las vistas HTML que implica nuestro componente, vamos a ver dentro del controlador los métodos y variables, vamos a ver los eventos que se pueden manejar tanto dentro de PHP como de JavaScript, y finalmente todo esto nos va a llevar a la creación de un CRUD. En lo que les compartí en el grupo había manejado que íbamos a ver el componente cajones, pero no, vamos a ver el de tipos. Entonces vamos allá. Ok, yo me voy a ir aquí y creo que tenemos creado el de cajones. Habíamos empezado por el de cajones, pero ahí cometí un pequeño traspié porque debemos empezar por tipos, ya que tipos representa, me voy a ir aquí, tipos representa, pues valga la redundancia, los tipos de coches o vehículos, mejor dicho, que se van a estacionar o que en determinado momento tiene cabida en un estacionamiento. Los tipos pueden ser coche, bicicleta, autobús, una camioneta, una motocicleta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los cajones en sí son espacios físicos que pueden dar cabida a un coche, a una bicicleta y todo esto. Por lo tanto, los cajones dependen de tipos, tienen una llave foránea, así que vamos a empezar por tipos. Ok, entonces primero que nada nos vamos a ir a crear el componente. Yo solamente hasta ahorita tengo el de cajones y creo que todos vamos igual. Entonces nos vamos a ir a que PHP artisan make livewire y le vamos a poner tipos. Entonces aquí va a depender de la velocidad de internet que tengamos. Ahorita creo que el momento de grabar está un poquito lento mi internet, pero creo que ya terminó. Ok, nos vamos a ir a resources, ya se creó en livewire tipos. Entonces dentro de vistas vamos a crear un archivo que se va a llamar también tipos.blade.php y nos vamos a tomar la parte de cajones para rápidamente avanzar. En este caso este sería tipos. Nada más una cosa aquí, recuerden que este de aquí es el nombre de nuestro controlador y cada una de las palabras va separada con guión. Por ejemplo, en nuestro caso nuestro controlador se llama tipos, pero lo voy a renombrar a tipos controller. Aquí también tipos controller, y este nombre se conforma de dos palabras, por lo tanto aquí debe ser tipos-controller. Ok, entonces ya que estamos por acá vamos a replicar esta línea. Ups, creo que se cambiaron las teclas rápidas de mi Sublime Text, pero aquí sería tipos. Recuerden que este road view lo que está recibiendo son dos parámetros, el nombre de la ruta y como tal el archivo que va a renderizar, que para este caso sería el de tipos. ¿Qué tipo? Ya trae nuestro componente. Ok, ya que estamos ahí, ahora sí, lo siguiente que vamos a hacer es crear nuestra primera migración. Bueno, para empezar, ¿qué es una migración? Una migración no es más que una clase de PHP, la cual a través de funcionalidades del Laravel nos permite crear nuestras tablas. Y si nos damos por ejemplo al navegador, vamos a ir aquí y escribimos migration, aquí introducción. Aquí por ejemplo nos está diciendo que para generar una migración hay que ejecutar PHP artisan make migration y separado por el nombre de nuestra tabla. Aquí por ejemplo nos dice que podemos crear tanto la migración como el modelo. Entonces nosotros vamos a crear por ejemplo esta línea de código de aquí. Esto exactamente lo que está haciendo es que está creando una migración con este nombre, y lo que hace este flag es agregar automáticamente
en la línea de código que crea la tabla el nombre específico de la tabla, que para este caso dice que debe de llamarse usuarios. Entonces lo que voy a hacer es llevarme esa línea de código, lo vamos a poner ahí, pero nuestra tabla se va a llamar tipos en lugar de users, y donde dice users vamos a poner tipos. Una vez que escribamos y demos enter a esta línea de código, se va a crear nuestra migración para tipos. Vamos a dar un enter. Ahí está la migración. ¿Dónde se guardan? Las migraciones se guardan dentro de Database Migrations, que viene siendo esta última. Y es lo que les comentaba. Cuando nosotros creamos flag o doble guión create igual a tipos, lo que está especificando es que la tabla se va a llamar tipos en nuestra base de datos, por tanto le puso esto. Esto es para crear nuestra tabla y esto es para eliminarla. Entonces esto se compone básicamente de estas líneas de código que nos van a permitir crear los campos de nuestra tabla tipos. Entonces dentro de lo que viene siendo Laravel, aquí tenemos por ejemplo un ejercicio de cómo están creando una tabla de flags, donde están creando una columna de name, una columna string para airlane. Este timestamp es para generar estas columnas que vamos a ver por ejemplo acá de users. Ups, ¿qué está pasando por ahí? Vamos a ver. Continue. Ah, qué caray, se cerró, pero no importa, vamos a abrir Laragon. Vamos a ver qué pasó ahí con Laragon. Se cerró. Vamos a ver, vamos a ejecutar todo. Ok, no sé por qué crashó, ahí está. A ver, vamos a ver. Ups, nuevamente, una disculpa chicos. Vale, creo que por ahí está. Vean, eso de timestamps lo que agrega son dos campos, perdón, a nuestra tabla, que es el created tab y updated tab, que normalmente son campos para generar auditorías. Entonces, dicho esto, lo siguiente que vamos a hacer nosotros es agregar los campos que va a manejar nuestra tabla. Para nuestro caso, simplemente va a llevar el campo de descripción. Y como es un campo de tipo string, vamos a escribir ahí table flecha string. String es el tipo de campo que se va a almacenar en nuestra tabla y se va a llamar descripción. Lo voy a dejar en español para que sea entendible para la mayoría. Sin embargo, pues se acostumbra por lo general llevar un buen estado en la programación en inglés, pero ustedes pueden optar por dejarlo en inglés o español. Aquí por ejemplo, hasta ahí estamos definiendo que esta columna se va a llamar descripción, va a ser de tipo string y que además va a ser obligatoria. Si nosotros quisiéramos dejarla como opcional, podríamos agregar algo así como nullable, que el Laravel nos permite que este campo no sea requerido, pero para este caso sí lo necesitamos. Ok, database, get started, build the pagination, migrations, vamos a ver, columns. Ok, una disculpa chicos, por ahí andaba un poco perdida en la documentación, pero aquí estamos. Vean, vamos a dar velocidad a esto. Estos son los tipos de datos que pueden almacenar en las tablas de MySQL a través de las migraciones de Laravel. Por ejemplo, yo estoy utilizando la que es un string, que por aquí puede estar, déjenme ver, string. Text string. Aquí por ejemplo nos está dando un ejemplo de que podemos definir name como string y que su longitud máxima va a ser de 100 caracteres. Yo por defecto le dejé el máximo que acepta, pero ustedes pueden agregarle 100 o los caracteres que sean necesarios. Se pueden observar por ejemplo que aquí está el timestamp, está por ejemplo un float, un enum, un double, un decimal, un datetime, datechar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nada más nosotros vamos a ocupar para nuestro caso una sola columna. Ok, ya que creamos nuestra migración con las columnas de nuestra tabla, lo que vamos a hacer es correr esta migración para que se vaya y en nuestra base de datos, aquí en SysParking, se cree esa tabla. ¿Cómo se hace eso? Bueno, nos vamos a ir a la consola, limpiamos y ejecutamos php artisan migrate y listo. Se ejecuta este archivo, esta clase de PHP que es nuestra migración.
y si nosotros actualizamos acá ya va a estar nuestra tabla. Ahí está la tabla tipos, en donde el ID, que es la columna que agrega Laravel por defecto, que es el auto increment, es nuestra clave principal, y definimos nuestra columna como varchar y su máximo va a ser de 255 con una collection de UTF-8 MV4, que es lo último que está manejando Laravel. Entonces ya tenemos hasta ahí nuestra tabla. Ok, lo siguiente que vamos a hacer es crear nuestro modelo. Si nos damos por ejemplo acá en la documentación de Laravel, escribimos models, aquí nos está diciendo por ejemplo cómo crear un modelo. Si ustedes se fijan, es lo mismo, PHP Artisan make dos puntos, ahora es model y no migration, delante de el nombre de nuestro modelo. Entonces nos vamos a ir por acá, será PHP Artisan make model y nuestro modelo se llamaría en este caso tipo. Una de las convenciones que maneja Laravel es que nuestras tablas, el nombre debe estar en plural, si se fijan aquí tipos, mientras que nuestras clases deben de permanecer en singular. Les muestro la que crea Laravel por defecto, user. Si ustedes observan, este modelo se llama user en singular, entonces hay que seguir esa convención. Entonces tipo y le damos enter. Hasta ahí se crea un modelo. ¿Y dónde se guardan los modelos? Los modelos se guardan dentro del directorio app, que es este. Si ustedes observan, ahí está un model. Ok, ¿qué es el model? Un model es una clase que hace representación de nuestra tabla en nuestra base de datos. Para este caso, nuestro modelo tipo representa nuestra tabla tipos de la base de datos. Si nosotros, por ejemplo, queremos especificar que este modelo representa cierta tabla y, por ejemplo, acá nosotros tenemos en lugar de tipos que fuera tipo, como nosotros acá tenemos tipo en el modelo y en nuestra tabla tenemos tipos, normalmente Laravel, cuando nosotros tenemos el nombre del modelo en singular, lo que busca automáticamente en nuestra base de datos es una tabla que se llama tipos. Pero para nuestro caso, si nosotros tuviéramos una tabla con un nombre diferente, podemos especificar, por ejemplo, protected, podemos poner table, igual, podemos especificar que este modelo representa una tabla X de nuestra base de datos, que en este caso sería tipos. Y lo otro que podemos hacer es una cosa interesante. En Laravel hay algunas funcionalidades que nos permiten hacer una inserción o una actualización masiva de la información de una tabla, y para eso Laravel nos obliga a que dentro de nuestro modelo que representa la tabla debemos especificar qué campos son los que se van a permitir digamos manipular de forma masiva. En este caso nosotros nada más tenemos el puro campo descripción. Si nosotros tuviéramos dos campos, por ejemplo descripción y imagen, por ejemplo, si nosotros no especificamos aquí imagen, cuando nosotros creemos un registro de esta tabla, Laravel, al no ver que estamos en Fillable especificando que este campo también se puede llenar, lo único que va a insertar en la tabla va a ser la columna descripción. Así que si ustedes tienen algún campo adicional y no lo están insertando, es porque en Fillable lo están agregando las columnas que se van digamos, a manipular de forma masiva. Entonces, hasta ahí. Lo otro que llegamos a tener en los modelos son, por ejemplo, reglas de validación. Por ejemplo, no sé, quizás descripción es igual y se pone algo así como que require, y aquí yo lo puedo poner que un máximo de un mínimo, por ejemplo, de 4 caracteres. Ahí lo que estoy agregando es una regla de validación para nuestra tabla modelo de nuestra tabla tipos, en la cual de nuestro modelo tipos para nuestra tabla tipos,
en la cual estoy diciendo que cuando se registre una fila de esta tabla, la descripción es un campo requerido y que mínimo debe de tener 4 caracteres. Pero bueno, lo voy a comentar nada más porque esto lo vamos a dejar dentro de los controladores. Se puede manejar en diferentes formas, igual se puede crear un request, pero lo vamos a hacer de manera simple para que ustedes vean el curso un poco más sencillo. Entonces, ya que tenemos nuestro modelo listo, lo siguiente que nos pinta aquí la ayuda es crear nuestras vistas. En este caso, como el enfoque es sacarle el máximo provecho al potencial de Livewire, yo lo que voy a hacer es compartirles el texto HTML para que nosotros podamos avanzar más en el curso y ver lo máximo posible de todo lo que incluye Livewire. Entonces yo les voy a compartir todas las vistas para no estar entretenido. El enfoque principal es Livewire. Todo lo que es HTML y CSS asumo que la mayoría ya lo entiende, entonces por eso es que se lo voy a compartir. Y lo que vamos a hacer es dentro de Resources vamos a crear dentro del Livewire podemos crear, vamos a hacerle así, vamos a crear una carpeta que se llame cajones. Dentro de cajones, perdón, se llamaría tipos. Dentro de tipos lo que nosotros vamos a hacer es mover el archivo tipos y a mí me gusta ponerle el nombre de componente porque al final de cuentas estamos manejando un componente Livewire. Así que por ejemplo me voy a ir por acá, déjenme ver, nos vamos a ir a Resources, Views, Livewire y de tipo nos vamos a ir y lo vamos a recorrer a tipos. Pero como les decía, a mí me gusta dejarle en lugar de tipos, me gusta dejarle el nombre de componente. Y el otro archivo que vamos a ocupar es uno que se va a llamar form.blade.php. Entonces, para el caso del componente, yo por acá ya tengo el código y este componente como tal, yo le voy a pegar aquí el texto, lo voy a organizar un poco y se los explico. Este componente prácticamente lo que hace es generarnos una tabla la cual tiene todos los registros paginados de nuestra tabla de tipos y lo único que nos muestra es el ID, la descripción, la fecha de creación y las acciones, que en este caso las acciones son poder editar y o eliminar los registros de esa tabla. Dentro de un for each pintamos toda la información de la tabla y al finalizar la tabla lo que estamos creando con info flecha links es el paginado de esta tabla. Esta variable de aquí info nosotros la vamos a retornar desde el controlador. Ahorita simplemente lo que quiero es explicarles el código HTML. Hasta donde se acaba esta tabla, en la parte de arriba vienen otros dos archivos, los cuales nosotros vamos a generar un directorio common dentro de la carpeta views, un folder que se llame common, en donde vamos a estar almacenando archivos comunes que vamos a compartir dentro de nuestros componentes. Entonces el primero que vamos a crear es uno que se llame search. Entonces nos vamos a common, new, search.blade.php. Para eso ya tengo también su respectivo HTML code. Y simplemente lo que va a hacer es que nos va a desplegar una caja de texto de tipo, un input de tipo text, el cual nos va a permitir buscar dentro de nuestra tabla de tipos. Y la otra opción que nos va a permitir es agregar nuevos registros a la tabla. Para eso nos va a funcionar search. Y va a ser un archivo común en todos los formularios. El siguiente elemento que vamos a crear va a ser uno que se llame alerts.blade.php. Hay muchísimas formas, yo he estado probando al menos como 5 formas de manejar ventanas modales, mensajes flash, alerts de JavaScript o con plugins.
pero voy a mostrarlos de diferente forma. Aquí voy a utilizar una, más adelante vamos a ver otra para que ustedes utilicen diferentes y se acomoden con alguna. También ya tengo disponible aquí el código disponible para el caso de los alerts. Aquí alert simplemente lo que hace es que valida si existe una sesión que tenga el nombre message, y si existe va a ejecutar un toast R a través de un plugin de jQuery que nos va a pintar una ventana pop-up de manera agradable al usuario con el mensaje que se haya generado dentro de la sesión message. Y por el otro lado vamos a tener otra sesión que nos va a permitir mostrar al usuario los errores que estén generando al momento de registrar información en las tablas y cosas similares. Ok, vamos a cerrar esta. Ya tenemos los dos elementos que necesitamos. Aquí, por ejemplo, en la parte de arriba yo estoy haciendo una validación en donde acción es una variable pública dentro de nuestro controlador, el cual nos va a dar la pauta para validar si estamos o mostrando la tabla o actualizando o registrando nuevos registros en la tabla. Entonces, con esta validación, si la acción es 1, quiere decir que hay que mostrarle al usuario la tabla. Si la acción es 2, hay que mostrarle el formulario para crear nuevos tipos. Y hasta ahí se acaba el enddiv. Debajo de ahí voy a quitar este código para que no se confundan. Debajo de ahí lo que tengo es, estoy generando al finalizar el componente un script el cual nos permite validar con un mensaje de confirmación si el usuario desea realmente eliminar un registro. Este es un ejemplo, pero les digo, yo he utilizado como unas 5 formas diferentes de al usuario de forma visual agradarle la vista con mensajes que sean visualmente atractivos y no simplemente alerts de JavaScript puro. Entonces, hasta ahí es todo lo que tiene un componente. Aquí lo único que hacemos es que si el usuario va a eliminar un registro, aquí dentro de actions, creo que actions no lo tenemos todavía, ¿o sí? Nos falta actions. Actions.blade.php actions, ok. Yo tengo también por acá, déjenme ver, action, también tengo por aquí el código. El actions de este componente simplemente nos va a pintar dos botoncitos. Un botoncito que nos va a permitir, cuando hagamos clic, editar la fila, y cuando hagamos clic en el segundo botón, poder eliminar la fila. Pero antes de eso pedir la confirmación, que es lo que les comentaba en esta parte de aquí. Si el usuario confirma, se ejecuta; si no, hasta ahí se queda. Entonces es todo lo que tenemos. Nos vamos ahora sí a la presentación. Ok, lo siguiente que vamos a hacer ahora sí es crear lo más interesante, que es el controlador con todos sus eventos, con los métodos, y finalmente esos métodos y eventos forman el CRUD. Ok, entonces vamos allá. Listo. Ahora sí nos vamos a ir, por ejemplo, al app. Ya tenemos, por ejemplo, acá tipos controller, y vamos a empezar. Bien, entonces ya que estamos aquí en el controlador, lo primero que debemos de hacer es hacer los usings necesarios. Para nuestro caso vamos a hacer el use app diagonal tipo. Lo que estamos haciendo aquí es incluir o haciendo uso de nuestra tabla modelo tipo. Si ustedes recuerdan, las tablas pues son en singular los modelos, en la base de datos son en plural los modelos en singular. Entonces, ya que estamos ahí, lo otro que vamos a necesitar es, para manejar la paginación dentro de Laravel, es muy simple. Sin embargo, para utilizar Laravel en combinación con Livewire necesitamos hacer uso de la paginación de Livewire. Entonces, para eso nos vamos a ir, por ejemplo, aquí use, y sería Livewire diagonal inversa o slash inverso, sería with, y luego sería pagination.
pagination, ahí está, with pagination. Ok, hasta ya tenemos. Lo siguiente que vamos a hacer dentro de la primera llave, debajo de la primera llave, es hacer el uso de esa paginación, decirle que nuestro controlador tipos controller va a hacer uso de esa paginación que estamos adjuntando en la parte de arriba. Entonces ponemos use with pagination, punto y coma, hasta ahí lo tenemos. Ok, lo siguiente que sigue es, les voy a poner, ya cuando les comparte el video, les voy a poner todos los comentarios necesarios en nuestro archivo controller para que ustedes tengan ahí la nota. Lo siguiente que debemos de hacer es crear todas nuestras variables o propiedades públicas. Estas variables representan los campos de nuestra tabla en MySQL, representan las filas seleccionadas, representan la búsqueda dentro del formulario, representan las acciones y la paginación. Entonces, lo primero que debemos hacer es crear nuestras variables que representen los campos en la base de datos. Ok, vamos. Aquí algo muy importante. Para que nosotros podamos hacer el data binding desde el servidor hacia la parte pública, desde el back hacia el front, Livewire nos obliga a que nuestras variables o propiedades estén declaradas de forma pública, con el accesor public. Entonces tenemos que hacerlo sí o sí para poderlos, digamos, bindear desde los dos sentidos. Entonces sería el primero, public descripción. Este viene siendo campos de la tabla tipos. Lo siguiente que vamos a hacer, lo voy a separar, lo podemos poner junto, pero lo voy a separar para ponerles una anotación. Sería selected ID. Este selected ID, el selected ID va a ser para cuando vamos a editar una fila, poder saber cuál es el ID que representa la fila seleccionada. El search viene siendo otra propiedad pública que nos va a permitir buscar, la cual vamos a asociar a una caja de texto dentro del archivo common.search. Lo siguiente que vamos a crear va a ser una variable que se va a llamar action, el cual lo vamos a definir en 1. Este action nos va a permitir movernos entre formularios, es decir, entre el formulario del componente y el formulario para crear y o editar elementos de la tabla. Lo siguiente que vamos a hacer es, este no es necesario que sea público porque es una acción que se ejecuta de manera interna dentro de nuestra clase. Por tal motivo, como no lo vamos a acceder desde la parte pública, lo vamos a declarar private o private. Entonces sería pagination, lo vamos a definir como 5. Y esta variable nos va a definir cuántas filas se van a mostrar en nuestra parte pública de las tablas, y eso lo vamos a retornar dentro del render method de nuestro controlador. Ok, hasta ahí son las variables o propiedades que vamos a utilizar. Lo siguiente que vamos a hacer, nada más lo voy a declarar para explicárselo. Este método como tal forma parte del ciclo de vida de un componente Livewire, y este es el primero que se ejecuta al renderizar el componente o al iniciarse el componente. Este, por ejemplo, aquí nos puede servir para el momento de que se crea la instancia de este controlador. Nosotros en el mount poder definir variables con su información, puede ser a lo mejor un valor en específico que se quiera cargar cuando se está creando ese componente. Aquí, por ejemplo, podemos inicializar variables o data. Nada más se los voy a dejar ahí. En este ejercicio no lo vamos a utilizar todavía. Y este de render se ejecuta después del mount. Y este es el que vamos a estar trabajando en todos los controladores, en todos los ejercicios que hagamos. Este render como tal dentro del Laravel normal es como el index o es la acción principal que se ejecuta en un controlador, que generalmente ejecuta el formulario que muestra todos los registros de la tabla.
Para este caso nosotros vamos a retornar dentro de tipos. Si ustedes observan, yo creé, me voy a ir por aquí, yo creé dentro de nuestros views Livewire, creé una carpeta que se llama tipos, y dentro de tipos creé dos archivos, uno que se llama component y el otro que se llama form. En este caso el render lo que va a hacer es renderizar el archivo component, que es nuestro componente. Entonces ahí lo que tenemos que especificar Livewire en nuestra carpeta. El siguiente después del punto debe ser el elemento que se va a renderizar o la siguiente carpeta. Para nuestro caso se llama tipos, que es nuestra carpeta, después sería punto y ahora sí el componente. En este caso se llama component. Hasta ahí lo tenemos. Ahora, en este render nosotros necesitamos hacer una validación para cuando nosotros cargamos ese formulario, determinar si el usuario está buscando o no está buscando algo en nuestra tabla. Entonces, para eso es esta variable. Y lo que vamos a hacer es una validación donde strlen le vamos a poner this search. Nosotros estamos especificando que si esta variable tiene algo, quiere decir que el usuario tecleó al menos un carácter y por tanto nosotros vamos a ejecutar cierta acción. Para este caso nosotros voy a ejecutar las dos líneas. Lo voy a acomodar así. Si el usuario tecleó algo, quiere decir que nuestra variable search va a contener esa información. Por tanto, lo que debemos hacer es buscar en nuestra tabla de tipos todos los elementos que coincidan con lo que tenga la variable search. Para este caso vamos a declarar una variable que se llame info. Info es igual. Y aquí vamos a empezar a hacer una consulta a nuestra tabla tipos. Para este caso utilizamos el modelo tipo, dos puntos, y tecleamos where. Haz de cuenta que aquí para los que van iniciando el árabe estamos haciendo un select, where, select donde, descripción, que así se llama nuestra columna en nuestra tabla. Si ustedes observan por acá, se llama descripción. Donde descripción sea, aquí vamos a buscarlo por like, ponemos like, pero antes del like nosotros, o seguido del like, nosotros debemos de especificarle, si recuerdan en las consultas planas, estos valores de este símbolo de porcentaje, que es por ejemplo ese de acá, like, y entre los dos símbolos debemos de concatenar el valor de search, y punto, y otra vez nuestro símbolo de porcentaje. Así se forma una consulta donde hacemos el uso del método like para Laravel. Después del segundo parámetro sería el valor que estamos buscando, y aquí le estamos concatenando los dos ampersand izquierda y derecha para que busque por los dos extremos. Luego de eso lo que nosotros debemos hacer es, podemos hacer un select aquí de toda la información, o bien simplemente para seleccionar toda la información hacemos un pagination, mejor dicho. Y dentro de pagination nosotros estamos diciendo que vamos a devolver de esta consulta un paginado donde el paginado sea igual a esta información que tenemos acá, que viene siendo 5. Entonces sería this flecha pagination y ya está ahí. Nosotros hasta aquí ya tenemos la consulta. Y lo siguiente que vamos a hacer es que nuestro componente, al retornarlo, le vamos a decir, ok, te vamos a retornar, pero te vamos a inyectar esta información. Y lo que estamos haciendo es pasarle a nuestro componente esa información que ya viene en nuestra query, y sería igual a info. Listo.
hasta ahí nosotros ya hicimos la consulta y estamos retornando nuestro componente, pasándole ya la información lista para poder hacer el for each y pintar nuestra tabla. Entonces, en caso de que el if sea falso, nos vamos a ir por el else. En el else como tal, déjenme ver, este va aquí, este va aquí, este va aquí, este de por aquí, creo que ya sobró. Listo. Ok, entonces lo siguiente que vamos a hacer es que en la parte del else quiere decir que search está vacío, por tanto lo que debemos de hacer es lo mismo que acá, pero nosotros no vamos a buscar nada, simplemente vamos a retornar de nuestra tabla tipo los 5 registros que estamos configurando. Entonces para eso lo que voy a hacer acá es simplemente copiar, ya lo tengo por acá, y de aquí por ejemplo lo que vamos a hacer es acortarlo hasta pagination, hasta ahí. Tipo, vamos a seleccionar una paginación de 5 de tipo. Aquí por ejemplo, ojo, ustedes pueden hacer un order by, puede ser order by descripción y un descendente o ascendente como ustedes deseen. Yo simplemente voy a tomar 5 registros. Entonces ya que tenemos esos 5 registros, de igual manera retornamos nuestro componente y hacemos una inyección de la información. Listo, ya que tenemos ahí nuestro primer método que es el render, nos vamos a ir a lo siguiente. Déjenme ver. Por aquí está. El siguiente método que vamos a hacer es el método que nos va a permitir buscar y que nos va a validar si estamos buscando dentro de un paginado de la tabla o fuera del paginado. Entonces para eso vamos a crear para búsquedas con paginación, es public function y le vamos a poner updating search. De hecho, déjenme les comento que este método como tal lo sugiere Livewire, no es algo que yo me haya inventado. Yo estoy siguiendo la documentación de Livewire y así debemos de crear el método. Ya que lo tenemos definido, lo único que debemos de especificar aquí es que cuando esté buscando dentro del paginado, es decir, estamos viendo la tabla y nos vamos a la página 2. Si nosotros no agregamos este método a nuestro componente, lo que va a hacer es en la búsqueda siempre se va a regresar al principio, pero puede ser que les genere un error o puede ser que cuando busque se quede en una página diferente en la que ustedes se quedaron la última vez. Entonces para eso hay que utilizar este método que ya nos viene definido, predefinido por Livewire. Y aquí simplemente lo que vamos a hacer es this go page 1 y listo. Hasta ahí ya tenemos nuestro método para las búsquedas. Simplemente estamos definiendo que se vaya a la página número 1. Nos vamos a ir al siguiente método. El siguiente método es el más grande. El método siguiente yo lo tengo, yo lo englobo en uno solo. Para este caso lo que voy a hacer es altas y actualizaciones o modificaciones como ustedes gusten. Y para este caso, antes de crear ese método voy a crear unos que me van a ayudar a explicarles un poco mejor lo que va a pasar. Voy a crear uno que nos va a permitir movernos entre formularios. Ya les había comentado, este se va a llamar public function do action, así le voy a llamar. Ustedes pueden llamarle como ustedes deseen, cambiar de ventanas, acciones o como ustedes gusten. Aquí nosotros a este método o a esta función action, lo que nosotros vamos a especificarle es un valor a través de esta variable, el cual nos va a decir qué hacer en caso de que tenga un valor y qué hacer en caso de ser otro dentro de nuestro componente. Aquí simplemente lo que vamos a hacer es asignarle lo que le pasemos
a nuestra variable o propiedad action que ya tenemos especificada en las cabeceras de este controlador. Es igual a action. Ok, nosotros en cuanto a en la vista hagamos un cambio, nosotros aquí lo vamos a reflejar en nuestra propiedad action y la ventana se va a mostrar o ocultar según el valor que hayamos tecleado. Aquí es movernos entre ventanas. El siguiente método que vamos a hacer es el método que nos va a permitir limpiar todas las variables. Estoy escribiendo un poco la carrera porque ya es tarde. Public function. Y este function le vamos a poner reset input. A ver, nada más que es con así. Este nos va a permitir limpiar las variables. Y para este caso sería simplemente this. Vamos a ir con flecha a descripción. Descripción vamos a dejar así, comillas simples. Y vamos a especificar. Ok, el siguiente que vamos a cambiar es el selected. Ese selected lo vamos a dejar en null. El siguiente sería el action. Ese action lo vamos a dejar en 1 por defecto, que sería que se muestre la tabla de nuestra vista. Y el último sería el search para que limpie en nuestra variable de búsquedas. Ok, nos vamos a ir al siguiente método y este método nos va a permitir es mostrar la info del registro a editar y le vamos a llamar public function y se va a llamar, le vamos a poner simplemente edit, me faltó la C, ups, ok, está ahí. Entonces este edit lo que vamos a hacer es pasarle el ID de registro a editar y aquí simplemente vamos a poner record, que será el registro, es igual a tipo, que es nuestro modelo o nuestra tabla tipos, y vamos a escribir find or fail y le vamos a poner el ID que estamos pasándole. Aquí por ejemplo este método lo que va a hacer es buscar o generarnos una excepción que se volcaría en las vistas. Entonces ya que tenemos el registro ahí, lo siguiente que vamos a hacer es asignarle en nuestras variables la data que traemos en record. Entonces para este caso la primera sería la de descripción. Descripción será igual a record descripción. Lo otro sería también el ID de este registro, sería selected ID, será igual al ID de esta fila que estamos obteniendo de la tabla. Lo siguiente sería el action. El action aquí por ejemplo sería 2. La acción 1 es mostrar la tabla y la acción 2 es mostrar el formulario para crear o editar elementos. Entonces aquí estamos consultando y aquí ponemos en las variables la información y la acción. Entonces ya que estamos hasta ahí nos vamos a ir al siguiente método. El siguiente método sería ahora sí, ya lo escribí por aquí, lo voy a dejar así como para crear o editar elementos de la tabla. Entonces ese método como tal es un método súper gigante, el cual nos va a llevar un poco más, y a este método lo vamos a llamar public function. Vamos a poner store or update, así yo lo voy a llamar. Registrar o actualizar, ustedes pueden ponerle, no sé, crear, editar, o lo pueden poner insertar, actualizar, como ustedes deseen. Yo simplemente le voy a poner store or update y este método nos va a permitir crear y o editar registros de nuestra tabla tipos. Entonces
Aquí lo primero que tenemos que hacer es validar que descripción tenga información, ¿vale? Porque acuérdense que es un campo requerido. Entonces, para validar nuestra información, Laravel nos trae un método que nos permite validar las acciones que hacemos sobre nuestro modelo tipos dentro de las acciones de nuestro controlador. Para hacer eso, nosotros simplemente hay que escribir this y ponemos validate entre paréntesis, luego corchetes. Nosotros aquí vamos a especificar el nombre de nuestra columna de nuestro modelo, que en este caso nuestro modelo tiene una columna que se llama descripción. Entonces queremos que nuestra descripción sea un campo requerido, y para eso, entre comillas simples, se pone require. Si se acuerdan, esto ya lo escribí en el modelo que les dije que lo iba a comentar para dejarlo en el controlador. Estamos especificando con require que va a ser requerido. Con pipas separamos todas las reglas de evaluación. Luego sería que por mínimo nuestra descripción debe tener 4 caracteres siempre cuando registremos y de igual manera cuando actualicemos. Entonces hasta ahí está nuestra validación. Hasta aquí nosotros ya estamos haciendo la validación. Laravel no va a permitir que nuestra descripción se guarde vacía y o con menos de 4 caracteres. Ok, entonces lo siguiente que sigue es validar si existe otro registro que ya tenga el nombre que estamos intentando registrar. Con el mismo nombre o descripción, ¿sale? Entonces esa es la validación que vamos a hacer, y para eso sería, nosotros vamos a utilizar, recuerden que estamos editando, por tanto tenemos este select ID ya lleno. Select this, flecha, selected ID mayor a 0, quiere decir que estamos editando. Por tanto, dentro de este if, lo que vamos a hacer es hacer una consulta que nos permita verificar si hay otro registro diferente al que estamos editando que ya tenga el mismo valor dentro de descripción. Entonces sería donde descripción sea igual a this description. Ya que lo tenemos por ahí, además de que sea igual a descripción, también lo que debemos especificar es que el ID de ese registro sea diferente al ID que estamos actualizando. Luego de ahí simplemente hacemos un select. Hacemos un select de descripción. Hacemos un select de descripción y get para traernos la información. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una consulta de nuestra tabla tipos donde la descripción sea igual a lo que tenemos en nuestra variable de descripción, pero que además el ID sea diferente al ID que estamos actualizando. Entonces, si existe otro registro, lo que vamos a hacer es hacerle feedback al usuario para comentarle que ese registro que está intentando hacer tiene un nombre que ya existe en la tabla, por tanto no se debe de llevar a cabo. Ya que tenemos ahí la data de la respuesta de la consulta, vamos a hacer si existe. Laravel, cuando nosotros hacemos una consulta, esto de acá nos genera una colección, y las colecciones en Laravel nos permiten aplicarle ciertos métodos o traen ciertos métodos que en este caso nos va a permitir hacer un count de esa colección, a la cual si ese count es mayor a 0 quiere decir que esta consulta sí se encontró, o que esta consulta nos devolvió registros. Por tanto, quiere decir que si existe otro registro diferente al ID que estamos editando con el mismo nombre. Por tanto, si esta validación se lleva a cabo, hay que hacer un return hacia el usuario para decirle que ya existe un registro con esa descripción. Entonces, para hacer eso, vamos a hacer una sesión de Laravel.
flash, y ese flash recibe dos parámetros. Puede recibir, por ejemplo, el nombre o la descripción y el valor, que es clave valor. Yo aquí le voy a poner msg error y ya existe otro registro con el mismo, vamos a poner con la misma descripción, ¿sale? Entonces hasta ahí tenemos eso. Lo siguiente que vamos a hacer es this, sería reset, para limpiar toda la información que tenemos hasta ese momento escrita, y ahí vamos a detener el flujo del proceso para que no se siga. Entonces, si estamos editando y se cumple esto, emitimos este alerta al usuario para que se dé cuenta que no se puede registrar. Dentro del else, porque puede ser que no estamos editando, lo siguiente que vamos a hacer es, como no estamos editando, estamos registrando una nueva fila y también hay que validarla, pero en este caso sin utilizar el ID. ¿Por qué? Porque acá estamos editando y acá estamos creando. Por tanto, al momento de crear no tenemos un ID disponible. Acá sí lo tenemos. Entonces también vamos a hacer la misma validación, pero déjenme les digo nada más, sería esta parte de aquí sin utilizar el segundo where. ¿Ok? Aquí lo que estamos haciendo es, si existe otro registro que ya tenga esta descripción que estoy intentando registrar, porque esta es una alta de un nuevo registro, si existe, entonces devuelve la información al usuario que no se puede. Entonces hasta ahí ya tenemos la segunda validación. Entonces ya que tenemos hasta ahí, también debemos de emitir tanto el if como el else, en los dos casos debemos de emitirle el feedback al usuario para que se dé cuenta cuando se edita y cuando se crea un registro nuevo por primera vez. Ok, entonces ya que estamos dentro de este if, déjenme ver, termina por acá. Entonces ahora sí lo que necesitamos es, ya que pasamos las validaciones, lo siguiente es hacer una validación en donde si estamos editando, hacer la actualización, y si estamos dando de alta, hacer la creación. Entonces para eso vamos a hacer una validación que si nuestra variable selectedID tiene un valor menor o igual a 0, quiere decir que se está creando un recurso. Si nuestro valor dentro de selectID es menor o igual a 0, no estamos actualizando, estamos creando un nuevo registro. Por tanto, creamos ese registro, simplemente le vamos a poner así, record es igual a tipo, dos puntos. Laravel nos provee un sinfín de formas para crear recursos y una de ellos es esta, create, y le vamos a especificar qué campos vamos a crear o registrar en nuestra tabla. Para este caso es descripción, y nuestra descripción, el valor que le vamos a poner va a ser this descripción. Recuerden que descripción es una de las propiedades que tenemos acá arriba, esta, que cuando estemos creando dentro de nuestro formulario, esta variable está enlazada al campo de descripción y en todo momento se está actualizando. Entonces al momento de que ya creamos este recurso, ya tenemos guardado aquí ese create. Aquí estamos creando y estamos almacenando ese registro en la variable record. Entonces nos vamos a ir por la parte ahora del else. Dentro del else lo que vamos a hacer es buscar el registro que estamos actualizando y luego editar la información. Entonces para eso primero buscamos y vamos a poner record igual a tipo, y aquí vamos a utilizar el find, podemos utilizar find of fail, lo voy a dejar find, y pondríamos this selected ID. Hasta aquí lo que estamos es trayéndonos el registro del ID que estamos seleccionando en la tabla. Ya que lo tenemos, actualizamos la info, y para eso sería
record. Aquí nosotros ya tenemos el registro, aquí ya tenemos todas las filas de nuestra tabla, perdón, de nuestro registro. Ya tenemos, digamos, toda esta fila, la fila ID, descripción, created y updated. Ya tenemos todo eso. Y ahora lo que vamos a hacer es que a esa tupla o registro le vamos a poner la nueva información. Entonces simplemente ponemos update y vean qué simple nos permite el Laravel hacer una actualización. Qué simple, qué simple. Entonces ponemos qué campo vamos a actualizar. Descripción es igual a this descripción. Entonces esta línea de código, con esta simple línea de código ya estamos actualizando. Vean, con dos líneas, con una buscamos y con otra actualizamos. Vean qué belleza. Ok, hasta ahí ya creamos o actualizamos la información. Y lo siguiente que vamos a hacer después de este if y else es ahora sí notificar al usuario si se registró o se actualizó la información. Entonces para eso lo que vamos a hacer es validar otra vez si this selected ID es mayor a 0, entonces quiere decir que hicimos una actualización. Simplemente podemos dejarle así. Si nosotros hicimos una actualización, bueno, de hecho no ocupamos esa llave, vamos a devolver nomás un mensaje. Si nosotros tenemos información aquí, quiere decir que editamos. Entonces hacemos un session de Laravel en donde vamos a notificar al usuario que hemos actualizado la información. Entonces en el flash escribimos message, que sería nuestra variable message, que vamos a rescatar desde las vistas, desde el HTML, y aquí le vamos a poner tipo actualizado. Y dentro del else, si no tenemos información ID, en el selected ID sería tipo creado. ¿Vale? Si tenemos un valor aquí, actualizamos algo, devolvemos esto. Si no, quiere decir que creamos un nuevo registro. Entonces, ya que estamos hasta ahí, hasta ese momento se termina el método de crear o actualizar información de nuestra tabla. Pero lo último que debemos de hacer es nosotros limpiar nuestros campos de nuestro formulario. Entonces aquí sería reset input, listo. Ahí sería limpiar campos. Okay. Una disculpa, estoy escribiendo un poco rápido, ya es un poco tarde y hay algo de sueño. Listo, entonces el método siguiente que nos falta es el de eliminar campos, digo registros. Entonces sería public function y le vamos a poner Laravel. Por defecto en los controladores, cuando los creas, puedes crear un controlador de dos tipos. Un controlador que ya trae todos los métodos de crear, eliminar, actualizar, bla bla bla, que viene siendo un controlador de recursos, o simplemente un controlador que está vacío al cual tú le puedes crear todos los métodos con los nombres personalizados. Pero Laravel por defecto al método o función que elimina registros de una tabla le llama destroy. Entonces lo vamos a dejar destroy. Ustedes pueden dejarle eliminar, delete, clear, como ustedes deseen. Yo lo voy a dejar así como lo maneja Laravel por defecto. Entonces a este destroy le vamos a pasar el ID que vamos a eliminar de nuestra tabla y vamos a validar si el ID trae algo. Entonces vamos a actuar. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a buscar ese ID que nos están pasando. Where le vamos a poner ID es igual al ID que le estamos pasando. Chequen aquí, por ejemplo, yo estoy buscándolo por el where ID, pero simplemente vamos a hacerle find, le ponemos el ID, ya lo tenemos hasta ahí. Lo siguiente que haría sería yo poner record y mandar a llamar un método que Laravel nos maneja dentro de los modelos, uno de tantos métodos, en este caso delete en minúsculas, y lo último que sería es
sería reset inputs, hasta ahí. Entonces aquí validamos que el ID tenga un valor, aquí lo buscamos, ya que lo tenemos, ejecutamos un método de eliminar y limpiamos nuestras variables. En el caso de que sea el método destroy. Y por último vamos a manejar, déjenme validar, este es ahí, déjenme ver si no estoy. Ok, este método me metí dentro del anterior a escribir y sería aquí fuera. Listo, hasta ahí. Vamos a ordenar el código. Y el último método que sería, o mejor dicho, lo último que vamos a agregar a nuestro controlador serían los listeners. Los listeners nos van a permitir escuchar eventos y ejecutar acciones, ¿vale? Entonces, ¿cómo se declaran? Se declaran como protected. Vamos a poner listeners o listeners. Esos listeners no son inventos míos, son ya están dentro de la documentación de Livewire, y esos listeners dentro de los controladores nos van a permitir escuchar ciertos eventos que vamos a enviar desde la parte de HTML, ya sea mediante PHP o mediante JavaScript, y los vamos a escuchar dentro del controlador para ejecutar ciertas acciones. Entonces no es más que una colección de eventos, los cuales vamos a estar escuchándolos todo el tiempo y ejecutando la acción según sea el evento. Por ejemplo, para nosotros poder eliminar un registro, vamos a enviar un evento desde la parte del front que nos va a permitir eliminar ese registro. ¿Por qué se hace así? Y no simplemente llamar un método de aquí, porque nosotros lo vamos a hacer a través de JavaScript y una ventana modal. Entonces el evento que vamos a utilizar se va a llamar delete row, y ese delete row va a mandar llamar un método dentro de nuestro controlador aquí de forma privada, que se va a llamar como nosotros hayamos declarado en este caso el método. Se llama destroy, ¿vale? Entonces, ¿qué hace esto? Escucha eventos. El evento delete, nosotros estamos especificando que cuando se ejecute este evento, nosotros mandemos llamar destroy. Cuando nosotros ejecutamos el evento delete row, le estamos pasando un ID. Aquí no lo vemos, pero tras bambalinas lo maneja Livewire, lo captura el controlador y se lo pasa al método que ejecuta la acción. Entonces acá ya lo estamos recibiendo, aunque acá no vean que se lo estamos pasando. Eso es la magia de Livewire y de los eventos. Entonces hasta ahí, nada más ahí nos falta ponerle un punto y coma, porque si no nos da marca de error. Hasta ahí ya tenemos listo nuestro controlador. Ya tenemos todo lo que es el CRUD completo, ya tenemos el paginado, y el siguiente video que vamos a hacer va a ser hacer la prueba del CRUD. Por el momento es todo. El video fue bastante largo, pero espero que les guste y les sea de utilidad. Muchas gracias a todos, un saludo a las chicas que están ingresando al grupo. Hasta la próxima.